referir cuando las historias o personajes de diferentes universos o sagas se encuentran, o más bien se cruzan. Existen ejemplos emblemáticos como cuando los supersónicos encuentran a los Picapiedra, Alien contra Depredador o Godzilla contra Kong. El objetivo principal es despertar la curiosidad entre los espectadores y ofrecer nuevas variantes en las tramas. A este recurso se le conoce como crossover. En esta serie de programas queremos hablar de uno de los crossovers más importantes que ha permeado películas, series, novelas, libros, en fin, toda nuestra cultura. Estoy hablando de la palabra de Dios, de la Biblia. Y es que la Biblia y toda su narrativa, sus personajes e historias que hay en ella, han sido una gran fuente de inspiración para los artistas de diferentes campos y diferentes épocas. El cine, la televisión, los medios masivos han aprovechado estas historias épicas y hemos disfrutado de las versiones de los 10 mandamientos, Jesús de Nazaret, Noé, Madre, Quo Vadis, el comienzo del cristianismo con Ben-Hur, el Espartaco, entre muchos otros ejemplos. El gran maestro en utilizar alegorías para explicar lo que es el reino de Dios es Jesús, ya que cuando predicaba usaba las imágenes comunes de su época, como pastores y ovejas, sembradores y semillas, casas construidas sobre rocas, viñadores y viñedos. Así podríamos decir que las películas y series son parábolas modernas, que podemos aprovechar para acercarnos a la palabra de Dios. El punto es descubrirlas, ya que como dijimos, los escritores y realizadores de los filmes se basan muchas veces en la Biblia. Así, la historia de la salvación ha permeado la cultura pop. Yo soy Julia Karina de la Paz, soy hermana de la Congregación de las Hijas de San Pablo, quienes nos dedicamos en la iglesia a evangelizar a través de los medios de comunicación, y les doy la más cordial bienvenida a su programa Crossover. Y para hablar de todo esto, hoy nos acompaña el padre Gabriel Fierro, quien es doctor en Sagradas Escrituras, también estudió Historia, impartió clases en la Universidad Pontificia, actualmente es editor y escritor. Y pues bueno, padre, muchísimas gracias por venir y bienvenido. Gracias, con todo gusto. Pues bueno, estamos aquí para hablar de la Biblia y el cine. Y yo tendría como la primera pregunta. ¿Cuál es la importancia de la palabra de Dios en el cine, en la cultura en general? Pero también, ¿cuál es la importancia del cine para difundir la palabra de Dios? Bueno, me parece que la relación entre la Biblia y el arte ha estado presente desde los primeros siglos del cristianismo. Ya desde que uno entra a las catacumbas, ahí en Roma, cuando están aquellos murales pintados con escenas, con alegorías bíblicas, y en la Edad Media pues se potencializa eso a través de la pintura, de la escultura. Con el Renacimiento creo que también resurge toda esta idea y entonces se pintan los murales de la Capilla Sixtina y las grandes esculturas como la Piedad, Miguel Ángel, David, en fin, creo que es incuestionable la relación que hay entre la Biblia y el arte y la cultura en general, pero ahora creo que el cine también ha potencializado eso. Y mencionabas algunos ejemplos de películas que utilizan escenas bíblicas y donde a veces es muy obvia, ¿no? La película que se ha hecho recientemente sobre Noé, o la que se hizo sobre Moisés también, como liberador de Egipto, pero hay otras que son quizá un poco ya más complicadas de ver o de descifrar, y donde ahí es donde la intertextualidad nos ayuda mucho para hacer estos crossovers de los que hablas, y donde algunas reminiscencias o algunas alegorías bíblicas se hacen presentes en distintas películas de manera evidente o de manera más velada. Y aún así creo que también el cine ha sido un potencializador también para difundir ciertas historias bíblicas, y que estas historias bíblicas tocan el corazón de mujeres y de hombres de cualquier tiempo y de cualquier cultura. Entonces ahí es donde creo que el cine se convierte en un medio de difusión también para
para la cultura bíblica en sí o para el mensaje contenido dentro de la Biblia. Y creo esto que como creyentes pues sí es una oportunidad que se da para tratar también de llegar a más personas que incluso pueden estar fuera de los ámbitos de los creyentes y tratar de difundir estas ideas o el mensaje o los valores que se proponen desde la teología bíblica para llegar a cada vez más personas. Padre, ¿por qué crees que las historias bíblicas que se llevan al cine nos llegan a fascinar tanto, pero a la gente no le interesa tanto acercarse literalmente a leer las Sagradas Escrituras? Como decías, ciertamente hay tantas ocasiones que no sabemos que son basadas en la Biblia, pero por ejemplo un clásico, Ben-Hur, 11 nominaciones a los 11 Oscars, nominaciones, es un clásico, pero pues no sé cuántas personas nos interesa leer como los evangelios o los hechos de los apóstoles en lo que está basado, pero sí nos fascina ese tipo de películas. ¿A qué cree que se deba? Bueno, para mi punto de vista se enclava en una cultura mucho más allá que la Biblia, donde hay cierta fascinación por la imagen más que por la letra o por la literatura. Y esto lo digo porque también pues hay mucha difusión de películas que están basadas quizá en la Ilíada o en la Odisea o en la Divina Comedia, no sé, y no necesariamente eso te motiva o motiva al público a ir y leer esos libros. Incluso escuchaba a un escritor de novelas donde decía es que ahora es más rentable escribir guiones de series que una novela escrita donde quizá no va a llegar a tanto público. Entonces, en esta coyuntura o en este ambiente es donde creo que también hay como una fascinación más por la imagen o no solo por la imagen, sino por lo audiovisual, y quizá ahora habría que añadir por lo interactivo también, por la inmersión en el cine, que es toda una experiencia donde entran pues el oído con la música, con la calidad ahora que se tiene también fidedigno del tipo de sonido, obviamente pues a través de la vista, pero donde también ahora incluso creo que se ha intentado meter movimiento o de esta tecnología en tercera dimensión. Entonces, esta experiencia mucho más inmersiva que la que se pueda tener con un libro es la que creo que hace que nos quedemos, y a veces me incluyo también, más en ver una película que además te va a llevar 2 horas, 3, cuando mucho, y en cambio si toma los evangelios, no sé cuántas horas, no he calculado todavía cuántas horas. Sí. Bueno, sí, sí es cierto, porque, o sea, por ejemplo, ahora con toda esta de parte de 4D, 3D, donde existen hasta los movimientos, como dice, sí, es muy interesante, o sea, toda la persona es envuelta en esta película. Sí, exacto. Y es como también uno de los, ¿cómo podríamos decirlo?, de los síntomas de los tiempos que estamos viviendo, que entre otras cosas se caracterizan por un presentismo. Hay un historiador francés, François Hartog, donde habla, ¿no?, de que vivimos ya en un presentismo donde es como lo inmediato, donde quizá pensar que nos va a llevar 3 días o 5 días leer algo se nos hace ya, ay no, pues dura mucho, mejor voy, veo una película de 2 horas y ya terminé. Entonces también ya tengo el examen de Biblia de Éxodo. Sí, no, ya no está resuelto. Creo que es parte también de la cultura que estamos viviendo, otros hablan del cortoplacismo, o sea, no pensar ya tanto a futuro, sino proyectos a largo plazo, sino cosas que sean concretas, que sean inmediatas, y en ese sentido, pues, una película tiene mucho más atractivo que un libro o que un evangelio completo o un testamento completo que te llevará todavía muchos más días. Hay obras como Narnia, que primero fueron libros Sí. y después películas, que son un homenaje a la historia de la salvación, pero luego están estas series o películas como Los Simpson,
que en sus programas, que casi cada capítulo tienen una referencia bíblica o religiosa, pero tantas veces son parodias o sátiras. ¿Realmente esto nos ayuda, nos invita a conocer más o de plano desinforma completamente? Me parece que es necesario como un cierto bagaje para poder captar esas referencias a lo bíblico en estas películas o series o caricaturas. Porque mencionabas al principio una película que cuando la vi yo capté como demasiada referencia bíblica, la película de Mother, la de Sí, Madre. de Darren Ajá. Aronofsky. Donde ya puedes interpretar la película como la historia de la salvación, Sí. tal cual, ¿no? Desde la creación, Eva, donde llega Caín y Abel, en fin, es toda una serie de salvación. Pero si un espectador no tiene como estas referencias o no tiene este bagaje bíblico, difícilmente va a captar eso. Entonces, creo que aunque sigan existiendo estas alusiones a ciertos pasajes o personajes bíblicos, no necesariamente indica que se está teniendo un aprendizaje bíblico, porque no existe entonces un contexto que te ayude a interpretar esas alusiones o esos ecos, ¿no?, de los que habla a veces la intertextualidad. Sí, creo ahí es entonces donde entra el reto, ¿no?, de primero tener una formación bíblica para poder entonces ahora sí captar estos flashes que te avientan, ¿no?, de la cultura bíblica. Es muy interesante porque este director, sus papás son judíos, son profesores judíos. Sí. Entonces, sus referencias son muy, bueno, para nosotros que a lo mejor tenemos un bagaje bíblico o que hemos estudiado un poquito, sí encuentras muchos elementos. Y como dices, el reto siempre va a ser que como católicos conozcamos más y poder encontrarlos y poder convertir lo que es una simple película incluso en oración, ¿no? Sí, de acuerdo, es toda una posibilidad que se tiene, pero que sí se necesita como tener al menos un poco de cultura general bíblica para poder captar estas alusiones que se hacen ahí. Existe una perspectiva que más que cristiana es de la New Age, gnóstica, donde hay un elegido o un Mesías destinado a salvar el mundo. Y por ejemplo está Matrix, Harry Potter, El Señor de los Anillos, y que los protagonistas luchan contra el mal, tienen un maestro, pero aquí Dios o el milagro son desplazados por la magia y por la autosuficiencia personal, y así se convierten en modelos de tantas personas, ¿no? ¿Qué tan complejo se vuelve predicar a un Jesús que, si bien es el Mesías, es un Cristo crucificado? ¿Y cómo predicar ante estas circunstancias sobre el sacrificio y la eternidad desde una perspectiva cristiana? Pues es justo todo un reto, como decía al principio. Y bueno, ya que estoy con una hermana Paulina, quiero recordar algo que seguramente sabes bien, pero lo que le sucedió a San Pablo en Grecia, porque San Pablo llega a la ciudad de Atenas, predica en el Areópago y predica justamente un Cristo mucho más cercano, más asequible para los filósofos que se reunían ahí. Habla de la creación, del Dios desconocido, y habla de la resurrección al final, es decir, desde el punto de vista de la retórica clásica, la de Aristóteles, Quintiliano, Cicerón, San Pablo se avienta un discurso impecable, realmente tiene toda la estructura, la captación de benevolencia, la proposición, las pruebas, la refutación, en fin, tiene todos los elementos que debería tener un discurso como tal. Y sin embargo, no tiene éxito, por decirlo así. Nadie lo escucha, dicen, ¿sabes qué? Mejor te escuchamos en otra ocasión y que pase el siguiente a hablar. De Atenas, Pablo pasa a Corinto, donde era una ciudad que no tenía muy buena fama, así como Tijuana.
no era Atenas, no era centro de sabiduría, era un puerto con una vida más disoluta, más así. Y Pablo dice claramente, cuando llegué a Corinto me propuse hablar de Cristo y de Cristo crucificado y de nada más. Y en Corinto sí puede fundar una comunidad, es decir, tiene cierto éxito. Pues eso nos enseña, pero al menos ese episodio de la vida de Pablo, donde a veces se quiere como presentar a un Cristo mucho más suavizado, más a veces hasta en consonancia con esto que decías de las nuevas corrientes ideológicas de la New Age y de algunos otros elementos, cuando el gran reto es presentar pues a un Cristo crucificado y resucitado, ¿no? Tal como está en los evangelios. En ese sentido creo que sí se puede, ¿no? O sea, Pablo, al menos la experiencia, dice que es posible predicar a este Cristo crucificado, y creo que más que entrar en una cuestión de descrédito o de, no sé, a veces hasta de satanización de estas nuevas posturas, lo que creo que deberíamos de preguntarnos es a qué están respondiendo, qué inquietudes quieren responder, qué inquietudes están buscando resolver en los corazones y en las mentes de las personas que habitamos en este tiempo y en este sistema planetario. Y creo en ese sentido que podremos encontrar ciertos vasos comunicantes, que podemos encontrar que finalmente también la Biblia tiene una respuesta para esas inquietudes que se están tratando de responder desde estas corrientes ideológicas. Hay una preocupación por el deterioro del sistema planetario, hay una preocupación por temas que tienen que ver ahora con soledad, con depresión, con ansiedad, con vacíos, y ahí es entonces donde ya entra la predicación de este Cristo del que nos hablas, del Cristo crucificado y resucitado, que puede ser presentado como una respuesta o como la respuesta más profunda, ¿no? más perfecta para estas inquietudes que están presentes ahí. Fíjate que en concordancia con esto, más o menos alrededor de 10 años, más o menos, hay un auge de los superhéroes, ¿no? De todas estas películas de superhéroes, que es una mezcla entre la mitología y la religión, y que se han vuelto como esta idealización de las personas. Hay un gran vuelco de los jóvenes, sobre todo por estos personajes, y que muchos de ellos tienen una referencia bíblica. Por ejemplo, así el más conocido es Superman, ¿no? Todas sus referencias bíblicas. ¿Cómo hacer, pues haciéndonos ayudar de esto? Podría decirte que ellos son como los nuevos santos que han desplazado un poco muchas veces muchas cosas de la religión. Pero ¿cuál es el reto como iglesia de como decías, no satanizando nada de esto, sino echando mano de eso para ver qué es lo que los jóvenes necesitan? ¿Por qué se refugian tanto? ¿Por qué son como sus ídolos? O sea, ¿cómo podríamos hacer eso? Yo creo que, no soy así como experto obviamente, pero el tema de los superhéroes me parece que puede tener como una doble posibilidad de interpretación. Una que me parece que es inspiracional, donde quizá él o la superheroína te invita a lo mejor a vivir ciertas cualidades, te inspira a ser mejor o te hace más despierto, te abre una conciencia sobre la necesidad de actuar en las injusticias o en el deterioro del medio ambiente o en estas desigualdades que se viven en la sociedad día con día. Desde este sentido creo que es muy positivo, y en ese sentido pues hasta se puede ayudar la predicación evangélica, se puede ayudar de estas figuras. Estuve colaborando en el grupo de adolescentes, Pandillas de la Amistad, donde cada retiro se toma un superhéroe justamente y se retoman las cualidades. Pero por otro lado también veo que pudiera ser una manera
de como de pasividad, de no hacer nada porque finalmente todo se lo dejamos a un superhéroe. Y entonces esto se vuelve algo complicado y peligroso porque justo relacionándolo con lo que hablábamos en la pregunta anterior, pues se espera que todo venga de fuera, que la solución llegue de un mesías o de un político o de un superhéroe. Cuando eso pasa, entonces te inhibe a que tú seas protagonista, que tú busques la solución de los problemas, a que tú busques pues resolver estos problemas complejos que vivimos como sociedad y como sistema planetario, sistema Tierra. Y creo que eso mismo lo podemos decir también de los grandes personajes bíblicos. Entonces, cuando uno lee las historias de Abraham, de Sara, de Job, de Jesús, de Pablo, de todos estos grandes personajes, pues uno se da cuenta de que no son superhéroes que vienen a solucionar las cosas desde fuera, desde otro mundo, sino son personajes que motivan y que inspiran a tomar, digamos, el proyecto del reino o el proyecto de la creación en armonía, de la creación en paz. Y eso es, creo, lo que sí tiene algo de positivo, que es, o mucho de positivo más bien, que es motivarnos justamente a tomar como este protagonismo en nuestras manos también. Y que realmente las historias son fascinantes porque no son personas lejanas a nosotros, ¿no? Son personas, los personajes bíblicos, que tienen los mismos problemas que nosotros, que fácilmente nos podemos identificar porque pasan por situaciones comunes, pero siempre con la ayuda de Dios, estas historias se vuelven extraordinarias, ¿no? No solamente como una historia más, sino Sí. aunada a Dios, dejando, como decíamos hace rato, la autosuficiencia personal, acompañados, caminando como pueblo, es cuando se hacen grandes cosas, ¿no? Sí, claro, y bueno, el Salterio es un buen ejemplo de ello, ¿no? Justamente la pluralidad de situaciones reflejadas en esos salmistas que dieron origen a la colección de los 150 salmos, donde a veces están contentos, a veces están tristes, a veces están enfermos, a veces están deprimidos, a veces quieren dar gracias porque adquirieron algo, o a veces simplemente buscan alabar, en fin, y eso solamente por poner algunos ejemplos, pero creo que así como el Salterio, toda la Biblia es un muy buen ejemplo del reflejo de todas las situaciones que vivimos nosotros cada día, y que a veces en el mismo día puedes ir cambiando, ¿no? De una situación a otra, y ahí es donde entonces se busca pues una empatía, o se busca mirarnos reflejados cuando leemos la vida, las venturas y desventuras de todos estos personajes bíblicos que aparecen ahí tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La industria del entretenimiento supo tomar la palabra de Dios y traducirla a nuevos lenguajes de comunicación. Como iglesia, ¿cómo podemos actualizar las escrituras? Porque en muchas ocasiones actualizamos unas cosas o quitamos unas cosas que no deberían quitarse, y resulta que somos nosotros los protagonistas y Jesús y el mensaje quedaron aparte, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos actualizar para las nuevas generaciones con los nuevos lenguajes estas historias que es también nuestra historia, ¿no? Ahí otro gran reto. Yo pues he estado últimamente como cuestionándome esto, porque a veces creo que desde el punto de vista de los que tratamos de estudiar la Biblia, nos hemos quedado mucho con el texto, con lo que está escrito, y entonces no queremos que se le mueva nada, ni que se le traduzca, ni que se le añada, y que se conserve así tal cual, cuando la teología del Concilio Vaticano II, en la Constitución Dei Verbum, dice que Dios inspiró a unos autores sagrados. No dice que inspiró unos textos, inspiró unos autores sagrados, y los autores sagrados dieron o transmitieron su experiencia a través de esos textos.
Entonces, creo que lo que debemos tratar o lo que se debe tratar de actualizar es esa experiencia de los autores sagrados. Y entonces el texto se vuelve un medio de transmisión. Y ahí es donde abre un gran abanico de posibilidades, de cómo, por ejemplo, cómo actualizar la experiencia del autor del Eclesiastés, con todo esto que lo cuestionaba, con las injusticias que se daban, cómo a veces los ricos y los injustos, los opresores parecían estar saliendo con la suya y parecían triunfar en la vida y vivir muy cómodamente, mientras que muchos justos o mujeres y hombres tratando de hacer las cosas honestamente tenían dificultades, tenían sufrimientos. Entonces esa es la experiencia que se trata de actualizar, y ahí es donde es no solamente el cine, sino las redes sociales, el internet, los libros, y obviamente sin olvidar el encuentro personal. Todo se vuelve oportunidad para actualizar esas experiencias que están ahí detrás de los textos que nosotros tenemos, de los libros bíblicos. Pues bueno, por el día de hoy sería todo. Le queremos agradecer muchísimo el habernos acompañado. No sé si quiere agregar algo, padre. No, pues gracias por la invitación. Es también una buena experiencia y creo que este tipo también de medios de transmisión pues ya nos hablan de tu interés por seguir actualizando el mensaje bíblico. Y también pues un saludo a toda tu comunidad y a las hermanas Paulinas que están presentes ahí en distintas ciudades tratando también de hacer su propia labor. Bueno, muchísimas gracias. Vayan al cine, lean la Biblia, las dos cosas, y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.